Estamos de regreso con nuestro tema visión versus ambición. Señores, esto está riquísimo para chuparse los dedos, como decimos aquí en Dominicana. Y queremos retomar haciendo una pregunta. ¿Cómo nosotros podemos cuidarnos de la ambición sin caer en el conformismo? Bueno, yo pienso que el conformismo es como el intermedio entre la visión y la ambición. Bueno, la visión tiene ideas claras, trazadas para que nosotros sigamos esa ruta hacia donde necesitamos y debemos dirigirnos. Cuando dejamos por sentado algo que tenemos que hacer de acuerdo a la visión, nos estamos conformando. Ahora, cuando estamos ya acelerando y entrando a la ambición, cuando nos desviamos del propósito original. Es como que voy a lograr mi objetivo con Dios como medio, pero no como fin. Entonces ahí entra la ambición, porque deja de ser la voluntad de Dios lo que yo persigo hacer y empiezan a ser mis deseos los que me controlan y me impulsan a hacer las cosas. Entonces, cuando nos sentamos y evaluamos hacia dónde yo me estoy dirigiendo o por qué me detuve, podemos encontrar si estoy todavía en la ruta hacia la visión o si me he desviado tomando atajo hacia la ambición. Clarísimo. Y creo que primero hay que sentarse y definir los parámetros de gratitud. Identificar si estoy siendo grato, si estoy disfrutando lo que Dios ya me ha dado y lo estoy tomando como bueno, y luego que yo identifico esos parámetros, entonces comienzo a pensar en los próximos pasos de mi vida. Sí. Nunca se puede pensar en algo siguiente si ese es ingrato, porque tú siempre lo vas a hacer desde la plataforma y la perspectiva incorrecta, siempre desde ambición, desde ego y desde la ingratitud, y Dios no tiene nada que ver con eso. Así es. Eso me hace recordar una frase de un amigo que él decía: yo me acuesto dando gracias a Dios y me levanto presentándole todo aquello que quiero hacer conforme a su plan. Y para mí eso fue como muy, muy trascendental, porque realmente uno como que, ok, terminé el día, terminé las tareas, le doy gracias a Dios por todo lo que pude lograr, pero me levanto con la determinación de que todo aquello que Él tiene para mí durante todo este nuevo día, pues está en sus manos y lo pongo para que Él me permita lograrlo. Pero hablando de todo esto que hemos presentado hasta ahora, yo creo que es muy importante que nosotros pongamos consejos prácticos para todos ustedes que nos escuchan, para nosotros combatir la ambición. ¿Cómo podemos, a través de la palabra, combatir la ambición? Mira, Frenzy, antes de entrar en ese detalle, quería agregar que es muy importante saber que la visión está conectada a alguien y que como está conectada a alguien es como un sueño compartido. Un sueño de Dios compartido a nuestros corazones, que no hay forma de que la visión se lleve a cabo si no estamos bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces, que es importante que nosotros tengamos ese control, esa conciencia de que la visión está conectada a Dios y que es su sueño puesto en mi corazón, pero que yo no soy independiente, aunque soy la persona que quizás Él va a utilizar para llevar a cabo esa misión o esa visión. Entonces, yo creo que en la pregunta que tú hacías, una de las cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta es, se usa mucho esta palabra que es aterrizar. O sea, tenemos que aterrizar y saber que nada de lo que nosotros podamos alcanzar o lograr puede ser más importante que lo que realmente nosotros somos y lo que significa las personas que están alrededor. Sí. A veces el sueño se vuelve nos controla tanto, nos gobierna tanto que nosotros se nos importa a quién tenemos que destruir por llegar hacia adelante. O sea, ningún sueño que provenga de Dios tiene como plan destruir al prójimo, destruir a los que nos rodean. Entonces, sería muy bueno nosotros pensar, esto que anhelo y que deseo, me podría en medio del camino llevar a destruir a alguien, sea con mis palabras, con mis acciones, con mi comportamiento, o de una forma u otra está concentrado simplemente en una satisfacción personal y no que honre y agrade a Dios. Claro, y también identificar nuestras peticiones hacia Dios, viendo si nuestras oraciones están siendo absolutamente sálvame, ayúdame, todo que termine en me, ¿verdad? Sí, que es relacionado a algo individual y no a algo colectivo. Eso te indica mucho cuál es la posición en la que se encuentra tu corazón, ¿verdad? Llega al otro punto donde personas piden por todo y ellos se descuidan a sí mismos. Se descuidan a sí mismos, ¿verdad? Pero el objetivo es identificar cuáles son nuestras peticiones
cuáles son nuestros pensamientos constantemente, si yo lo que quiero son éxitos terrenales, si le estoy dando poco tiempo a lo que tiene que ver con la iglesia, mi servicio. Hay personas que dicen, bueno, este es el trabajo de mi sueño, ¿cuál es el precio? Que yo no vaya a la iglesia más. Claro. Y de por ahí se pierden. Y dicen, no, Dios me dio este trabajo. ¿Quién te lo dio? Si tú perdiste el servicio, si perdiste la entrega al Señor. Entonces hay que identificar esos parámetros de dónde estamos y qué le estamos pidiendo a Dios. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Hay dos cosas importantes en esa oración. La eficacia y la plataforma de justicia para que la oración pueda mucho. Entonces hay que nosotros identificar dónde estamos posicionados y qué le estamos pidiendo a Dios para ver si se va a lograr. Así es. Mira, yo diría que hay dos cosas también muy importantes, además de lo que ustedes han mencionado, que nosotros deberíamos tomar en cuenta para poder combatir la ambición. O sea, conocer nuestra identidad en Dios, nuestra identidad como hijos de Dios, y que dentro de esa identidad nosotros tenemos responsabilidades dentro de ese cuerpo en el que Él nos ha introducido, como bien mencionábamos hace un rato, que, ok, yo tengo un ojo, pero hay otra persona que es ese otro ojo y que en conjunto pueden tener una visión 20-20. O sea, ¿cuál es mi función dentro del cuerpo de Cristo? Y entender que mi función no es ajena a la función de los demás. Clarísimo. Y que conjuntamente entonces podemos hacer aquello para lo que Dios nos ha llamado. Eso es una. Identificar, bueno, saber cuál es nuestra identidad en Dios. Y dos, ser un lienzo en blanco. En el sentido de poder permitirle a Dios escribir nuestra historia y no ser nosotros el libro que queremos que Él lo tome. O sea, tener un libro escrito ya con todo lo que nosotros queremos ser, hacer, tener, y decir, Señor, toma. Yo digo eso mucho con la forma en la que a veces nosotros programamos nuestras actividades. Por ejemplo, queremos que Dios nos hable, queremos que Dios nos use, queremos que Dios haga, que Dios esto. Hacemos el programa y se lo entregamos a Dios. Mira, Señor, toma. Sí. En vez de nosotros tener un papel en blanco y decir, Señor, demuéstrame qué es lo que tú quieres hacer en tal fecha, en tal momento, para esto, cuál es la necesidad. Entonces yo creo que eso mismo debemos hacer para nosotros, ser un lienzo en blanco y permitirle a Él escribir toda nuestra historia y caminar basados en eso para que Él entonces se glorifique. Tú dices algo muy interesante, y hay actividades que son tan bonitas, tan preciosas, que lo único que le faltó es que Dios la haya pedido, porque tuvieron de todo, pero no fueron bajo la guianza, sino por querer personal. O sea, le ponemos nombre a la actividad en base a lo que nosotros queremos ver. Por ejemplo, noche de sanidad. O sea, y en esa noche nosotros decimos, aquí yo no sé lo que tenga que pasar, yo no sé a quién tengamos que romper un brazo, pero aquí se va a sanar. O sea, no se le preguntó primero a Dios si Él quería sanar esa noche. Claro. Entonces, hay una pregunta que yo creo que nosotros siempre nos hacemos, que es el por qué. Ese porqué de pregunta. Sí. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué me pasó esto? Pero a veces cuando nosotros tenemos frente a nosotros esa visión y ese deseo de hacer algo, rara vez nos detenemos a preguntar ¿por qué? ¿Por qué quiero esto? Sí. ¿O para qué quiero esto? Porque esa pregunta pudiera confrontar nuestros malos deseos. Así es. Y a veces sabemos la pregunta, pero queremos mejor tener como que ese bloqueo en nuestra conciencia y desviar esa respuesta. Entonces, es importante nosotros, para mantener ese equilibrio, sobre todo nosotros como jóvenes, que estamos expuestos, que tenemos muchísimas demandas, muchas veces por nuestros padres que nos exigen, nuestros amigos, nuestro círculo social. Señores, no hay persona todavía lo suficientemente fuerte como para que lo que esté a su alrededor no influya. Lo único que hay personas que son más vulnerables y el ambiente influye más. Pero todos nosotros somos influenciados por lo que vemos, por lo que escuchamos, por las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, sería muy bueno que para nosotros como jóvenes poder tener el control, nosotros tratemos, como tú decías, de identificar quiénes realmente nosotros somos y por qué quiero esto. En días pasados yo conversaba con una amiga y le decía que a veces nosotros medimos nuestro éxito ministerial o profesional o en cualquier área de nuestras vidas y nosotros decimos, wow, fracasé aquí porque no estoy al mismo nivel que está Estras. Fracasé aquí porque no he podido alcanzar o llegar hacia los lugares que Estras como predicador llegó, que Frenzy como doctora llegó. Entonces, a veces nos comparamos y perdemos de vista la visión y caemos en la ambición. Claro. Entonces, como lo que yo quiero lograr es esto, yo voy a hacer lo que sea por lograrlo. Y yo leía en la Biblia, donde dice el libro de Santiago, hablando acerca de que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y una vez yo leyendo eso, me
yo sentía que yo me frustraba porque yo decía, ¿cómo es posible? Pareciera que la Biblia está diciendo que los que están afuera son más inteligentes que nosotros. Sin embargo, terminé de leer y dice, porque siempre trabajan para sus propios intereses. Hay una versión que dice, porque siempre trabajan para sí mismo sin importar. Entonces, la Biblia lo que está diciendo es que la ambición los corroe y que no importa lo que ellos tengan que hacer, no importa cómo lo tengan que hacer, van a lograr sus objetivos. Entonces, es importante que nosotros como jóvenes creyentes, como hijos de Dios, como personas que queremos honrar a Dios, pensemos que Dios tiene que ser el medio, pero también el fin. Él no es solo el medio para yo lograr las cosas, Él es el medio, el fin. Y el fin también, y eso me va a mantenerme firme en la visión y no caer en la trampa, porque es una trampa caer en la ambición. Clarísimo. Y hay algo que cuando no se conoce la voluntad y la visión, entonces se trata de crear, inventar esa misma voluntad y visión, y se le pone la definición que nos convenga, ¿verdad? Cierto. Pero la Biblia dice en Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice, por lo cual también nosotros desde el día que los oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si usted continúa leyendo hasta el versículo por ahí 15, usted va a encontrar algunas 10 cosas que tienen y que beneficia el conocimiento de su voluntad. Por eso es que hay tanta persistencia en la Biblia de nosotros conocer la voluntad de Dios. Así es. Jóvenes que nos están escuchando, entiendan algo. El misterio ha sido revelado y este misterio es Cristo. Lo que nosotros debemos de poner nuestra parte, orar y someternos al Espíritu Santo para conocer quién es Él y qué se nos ha sido otorgado por medio de Cristo. Conocer su voluntad y deleitarnos en ella. Hay veces que nosotros pensamos y sentimos que no escuchamos a Dios y que no sabemos su voluntad, no porque Dios no está hablando, sino porque nosotros nos rehusamos a someternos a lo que estamos escuchando, porque suena muy comprometedor y entonces indica, bueno, que no voy a tener las cosas que yo anhelo lograr. Y por eso digo que el día que el creyente acceda a la plenitud y entienda la voluntad de Dios, los preceptos y los éxitos terrenales van a pasar a un segundo plazo. Van a ser algo que está en el medio, que voy a hacer mientras viva. Voy a vivir una vida laboralmente exitosa, bien, por la excelencia de Cristo, pero no necesariamente porque ese sea mi objetivo final, sino que mi objetivo final es cumplir la voluntad de Dios, que es obedecer a mi Padre y, como decía Maite ahorita, expresar a Cristo a toda la creación. Claro, claro que sí. Mira, Maite mencionaba algo que me hizo mucho clic, y es que nosotros, para poder combatir la ambición, también tenemos que examinar nuestro corazón y los pensamientos que se producen de él, porque eso demuestra a totalidad cuál es nuestra verdadera intención. Y que cuando nos vayamos a dirigir al Señor para pedirle a Él su guianza en eso que nosotros queremos vivir conforme al propósito de su voluntad, ser receptivos, tener un corazón lo suficientemente humilde para que cuando venga de allá para acá la respuesta de Dios que nos confronta, que nos enfrenta a través de su Espíritu Santo para guiarnos hacia toda verdad, ser lo suficientemente humildes para aceptarlo. Porque tú decías algo, o sea, a veces nosotros oramos y la respuesta de Dios, como no nos conviene o como no nos gusta, la echamos a un lado. Pero debemos aceptar cuando el Señor nos está llamando a capítulo, porque esos no, o esos límites que en algún momento el Señor nos pone, que nos frena o nos pone en pausa en algunas cosas, nos generan paciencia, nos ayudan a crecer en carácter y nos ayudan a acercarnos a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Entre esas cosas, Frenzy, pensaba que hay varios detonantes que podemos mencionar que nos llevan a, vamos a decir, factores o consecuencias negativas de la ambición y ventajas y beneficios de la visión. Por ejemplo, la ambición proviene de un corazón normalmente envidioso, que todo lo quiere, egoísta. El ambicioso es impaciente, no encuentra sosiego, no está en paz, es inconforme, no es grato. Sin embargo, los beneficios de ser una persona que camina en la visión, aprende a ser paciente, aprende a esperar. Es una persona que es sometida a disciplina y por vía de consecuencia a ser obediente. Jesús fue sometido a obediencia. Dice la Biblia que aprendió, fue sometido a esa obediencia. También la visión trae calma y paz a nuestros corazones y nos enseña lentamente, pero nos enseña a depender de Dios. Totalmente. A hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces, yo lo puedo decir quizás en menos de 5 minutos y sé que entrar en esa línea puede ser complejo y difícil, pero ¿qué beneficio, qué conviene más?
pagar las consecuencias de un corazón ambicioso o trabajar y esperar lentamente y disfrutar de los beneficios de vivir y de tener un corazón visionario y que ama y obedece al Señor. Yo creo que eso se responde por sí solo. O sea, el hecho de nosotros estar cerca de Dios, todo lo que viene de Él ya es de beneficio para todos. Así es. Mira, yo me siento sumamente bendecida. De verdad, yo creo que estos 2 episodios han sido de muchísima bendición para nosotros y sé que como lo han sido para nosotros también lo han sido para todos ustedes. Gracias por acompañarnos hasta aquí, será hasta una próxima. Esdras, gracias de verdad por acompañarnos en este episodio. Mantente atento a nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal en YouTube. En La Cruz Podcast. Y no olvides también seguirnos en nuestras redes sociales a través de Instagram en La Cruz Podcast. Así que activa la campanita y comparte con tus amigos para que también se suscriban a nuestro canal. Esdras, gracias. Será hasta nuestro próximo episodio.